Entonces, a todos muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en nuestros tradicionales webinares de los miércoles en la tarde. Para hoy tenemos un webinar de un tema muy importante para los pediatras en general. Tenemos dos invitadas de lujo, la doctora Magnolia Arango. La doctora Magnolia es neumóloga pediatra y profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y miembro del Comité Asesor para el Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud. Y tenemos también a la doctora Marina Manotas, quien es neumóloga pediátrica de la Clínica Pediátrica de Colsanitas y miembro del Comité de Tuberculosis e Infecciones de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Ellas nos van a dar dos charlas muy importantes, una contándonos un poco sobre la situación actual de la tuberculosis en la infancia y la adolescencia, y la otra enfocada sobre todo en cómo tratar y cómo abordar la tuberculosis. Agradecemos pues a la Sociedad Colombiana de Pediatría y a nuestro fondo financiador que nos permite hacer estos webinares todos los miércoles. Doctora Magnolia, le doy la palabra. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí. Muchas gracias, doctor Londoño. Para mí es un verdadero placer y un gran honor poder estar en compañía de todos ustedes. Muchísimas gracias por permitirme estar en esta tarde acá. De veras que es muy placentero porque pues la Sociedad Colombiana de Pediatría, la regional de Bogotá, ha sido algo cercano a todos los pediatras, a todas las personas que nos gusta y trabajamos con los niños. Muchísimas gracias también por la posibilidad de alternar con la doctora Marina Manotas. Y bueno, a todos les agradezco la presencia. Entonces, en primer lugar, quisiera recordar algunas cosas que son esenciales, como que el Mycobacterium tuberculosis es uno de los 10 más frecuentes patógenos respiratorios en la edad pediátrica y el mayor causante de muertes por un solo agente microbiano a nivel mundial. Causa el 25% de las muertes prevenibles y solo se detectan, pues, de todos estos casos alrededor del mundo el 60%. Hay más de 10 millones de huérfanos por muertes debidas a tuberculosis. La mayoría de muertes son evitables y la tuberculosis, por supuesto, es una enfermedad prevenible, tratable y curable. ¿Cómo es la situación? Todos la conocemos, verdaderamente son números que venimos conociendo desde hace muchos años, es decir, el panorama no se ha modificado grandemente. Sabemos que tenemos una prevalencia mundial de 20 millones con una incidencia de 10 millones, 4 millones de personas bacilíferas, es decir, con gran capacidad infectante. Suceden alrededor de 1.2 millones de muertes. Y algo que nos interesa saber a los pediatras es que hay aproximadamente 2.900.000 casos de mujeres con esta enfermedad, con una mortalidad muy alta, 410.000 personas, y el número de enfermos, de afectados en las Américas es de 289.000 personas. ¿Cómo es la situación en el mundo con respecto a los niños? Se calcula que aproximadamente hay 1.200.000 niños enfermos que representan aproximadamente una carga del 10%. Fallecen cada año 255.000 niños, es decir, 700 por día. El 90% sin tratamiento. Esto es algo verdaderamente doloroso y dramático. Y el 80% de esas muertes suceden en los menores de 2 años. Según el país, se diagnostican entre el 35% y el 65%, es decir, así estuviéramos muy bien, tenemos que ver que hay una brecha muy grande entre los casos estimados y los que son verdaderamente notificados. ¿Cómo es la situación en Colombia de la tuberculosis infantil? Aquí aproximadamente se detectan el 35% de los casos pediátricos estimados.
Y si recordamos que el total de casos de todas las formas de niños y adultos es de 10.325 y en Bogotá 1.096, es decir, aproximadamente el 10.6%, con tuberculosis pulmonar 755, resulta que en Colombia para el 2019 había 404 niños, es decir, el 2.8% de todos los casos aproximadamente. Esta cifra es cierto que había venido descendiendo los últimos años porque veníamos en 650, 500 algo, después 404. Pero llegó la pandemia y resulta que ese número se descendió en una forma muy notable, 328, es decir, al 1.9%, es decir, hubo menos de 23.57% de lo esperado. Pero naturalmente esto no fue por que mejorara las condiciones de los niños y que se acabara o fuera disminuyendo en forma notoria la tuberculosis, sino que se debió pues realmente a los problemas que trajo la pandemia, de temor de los familiares de llevar a los niños a consulta, la cuarentena, el aislamiento, etcétera, hizo que se bajaran todos los números que venían descendiendo en forma lenta pero consistente en tuberculosis en Colombia y en el mundo. Esto es un fenómeno que realmente sucedió en todas partes e incluso la Organización Mundial de la Salud dice que hemos retrocedido una década completa de todas las labores que se habían adelantado en tuberculosis en el mundo. Pero miremos un poquito de esos 328 pacienticos que tuvimos con tuberculosis. El grupo de 0 a 4 años son 119, 36.2%, de 5 a 9 años el 23.7%, de 10 a 14 el 39.9%, que suman, como habíamos dicho, 328. Pero de 15 a 19 años hay 606, es decir, en total en los adolescentes y en los infantes hay 934. Pero unos datos que son importantes y que no voy a agobiarlos con cifras porque no son muchas las que traigo, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que las formas extrapulmonares en Colombia en pediatría siguen siendo tan importantes como las que ven en la gráfica de tuberculosis extrapulmonar en niños pequeños 33.6, en los de 5 a 9 años 34, en los de 10 a 14 26 y en los adolescentes 16.8%. Y observen ustedes que el diagnóstico se hace en la hospitalización el 71.5%. Es decir, estamos llegando tarde a hacer el diagnóstico de tuberculosis. Y en esta cifra que pues a cualquiera que la vea le parece desalentadora porque solamente hay del éxito del tratamiento de 78.3 e incluso ya parece que mejoró a 80%. En comparación de los adultos, a los niños les va mucho mejor, como era pues de esperar, y eso lo sabemos todos que realmente sucede así, que los niños con tratamiento oportuno les va bien, se mejoran y se curan naturalmente. Estos son datos del Ministerio de Salud hasta septiembre del 2021 en relación a los datos más actuales. Recuerden que en tuberculosis hay que dar una espera para concentrar todos los datos y por eso siempre las informaciones, por más actualizadas que sean, van un poquito atrasadas. Queremos dar un panorama general de la tuberculosis porque pues nos parece y nos preocupa y creo que es un sentir de todos los pediatras, todas las personas que están acá, que es un tema que a veces no se habla o no resulta muy atractivo, pero creemos que es fundamental. Por eso voy a dar algunas pinceladas, llamémoslo así, de lo que son los determinantes generales, los factores de riesgo y por supuesto la clínica y el diagnóstico. Entonces recordamos que los determinantes generales de los niños pues realmente son una compleja interacción entre la genética, tanto del bacilo como del huésped, la infección y el medio ambiente, que será lo que veremos inmediatamente. Entonces, en cuanto al Mycobacterium tuberculosis, todos lo conocemos muy bien, es la bacteria más letal a lo largo de la historia. La infección y la enfermedad dependen del tamaño del inóculo, de la virulencia y las respuestas desencadenadas. Y
un hecho que es muy importante es que en todo el mundo la coinfección y la resistencia son crecientes. En los niños, la tuberculosis es un reflejo de la prevalencia en adultos y es un evento centinela que indica transmisión reciente y progresiva del bacilo. Y es el resultado de una cadena de inequidades, puesto que un niño con tuberculosis es la clara señal del fracaso de todo el sistema, y no solo de salud, el de salud, porque pues es una enfermedad prevenible, curable, y que obviamente obedece a una cantidad de condiciones sociales, económicas y culturales que son complejas. ¿Cuáles son esos factores que debemos considerar? Todos sabemos que es una endemia, que es una epidemia, que se ha presentado como pandemia, porque si bien no tiene el número inusitado, por ejemplo, de un momento a otro como el COVID, pues sí sabemos que está en aumento la población vulnerable por un lado y que está en los 5 continentes. Pero además se ha acuñado un término que se usa recientemente con más frecuencia, que son las sindemias. Es decir, la tuberculosis, como patología casi no va sola, se acompaña con frecuencia de VIH, de COVID-19, de desnutrición, de obesidad, de diabetes y algo interesante, hasta de lepra, que hace poco vimos un informe sobre esto que es preocupante. Y a nivel de las comunidades, pues sabemos que la hambruna, la pobreza también facilitan el que se presenten estas condiciones de sindemia. Y se debe al deterioro de las condiciones de vida, tanto ambientales como socioeconómicas como culturales. Los hábitos, las adicciones, las personas sin hogar, los habitantes de calle, las personas privadas de la libertad son muy vulnerables, y por supuesto en un país donde hay migración, desplazamiento forzado, violencia, separación de niños, refugiados, estrés tóxico frente a situaciones desesperadas, pues todo esto facilita que sean factores de riesgo muy presentes en el problema de la tuberculosis. ¿Cuáles? También hay que considerar el rol social según el género. En este sentido, quiere decir es más que todo que, por ejemplo, a los enfermos adultos los cuidan niñas, los cuidan adolescentes, mujeres. A pesar de los progresos y tratamientos baratos y efectivos, el problema es creciente por la persistencia de los factores de riesgo que habíamos enunciado y el aumento de las coinfecciones y la resistencia. Y otra cosa que debemos considerar es que a pesar de que hay muchos avances en otras áreas de la salud infantil, no son paralelos los avances en tuberculosis infantil. Todos sabemos EPI, todos conocemos perfectamente lo de vacunación y eso pues va bien, y naturalmente que es respuesta a una cantidad de esfuerzos extraordinarios que se han hecho en el país, pero pues nosotros podríamos ir un poco mejor, aunque naturalmente sí se trabaja mucho en el tema y hay gente muy interesada en que esto mejore. Por supuesto que la negligencia y desatención a niños con tuberculosis son una violación de los derechos humanos. Y algo que es importante, no es para angustiarlos, pero este es un dato de la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia, es que en 2050 habrá 3.000 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, es decir, casi la mitad de la humanidad va a estar en estas condiciones que facilitan todas estas enfermedades endémicas. ¿Cuáles son las condiciones de las personas y factores de riesgo? Recordemos que en todas las personas y en los niños, la respuesta inmune normal, pues cuando tiene capacidad de defenderse, es insuficiente para eliminar todos los BK. Y que de los riesgos que hay, la infección reciente, especial en menores de 2 años, pero por supuesto también en los menores de 5 años, y algo que es importantísimo es que a menor edad hay mayor probabilidad de infección, enfermedad y muerte. Otros aspectos, desnutrición, la deficiencia de vitamina D, que recientemente también escuchábamos la proporción tan alta que hay de estas deficiencias y de la desnutrición en el país. Hay deficiente inmunización de la vacuna BCG, hay coexistencia de otras enfermedades como la diabetes, la inmunosupresión, hay factores genéticos,
étnicos, posiblemente, perdón, que los pacientes con VIH tienen un mayor riesgo de enfermar por cada año de infección. Entonces, todos son riesgos que debemos considerar. Y debemos verlo también como los riesgos generales de una población más vulnerable que tienen alto riesgo por exposición e infección, los contactos con personas, los procedentes con personas, perdón, con tuberculosis, los procedentes de lugares de alta carga, los trabajadores de la salud. El año pasado hubo cerca de 250 personas trabajadores de la salud con tuberculosis en el país. Los niños y adolescentes expuestos a adultos y en alto riesgo de tuberculosis, y los que después de la infección se pueden enfermar, perdón, son personas con VIH, los menores de 5 años, la infección reciente, especialmente menos de 2 años, la inmunosupresión, la falla renal, la leucemia, etc. Y este cuadrito, que creo que todos ustedes conocen muy bien, es para recordar que tanto las niñas como los niños y los adolescentes son un grupo muy vulnerable, como ya señalábamos. Lo repito, que a menor edad mayor probabilidad de infección, enfermedad y gravedad, y que el 50% de los niños expuestos se infectan, con mayor riesgo de progresión grave, hasta el 25%, en los menores de 2 años, los desnutridos, los adolescentes y los inmunodeficientes. Y este cuadro, que tienen varios autores, entre ellos el doctor Mare, que recientemente tuvimos acá en el país en el Congreso de Neumología Pediátrica, una persona reconocida en todo el mundo, y además lo ha repetido también la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Recordemos que una infección que pasa a tuberculosis en niños menores de 1 año puede ser hasta el 40%, y de pulmonar a miliar o del sistema nervioso central hasta el 20%. Desciende un poco en el grupo menor, de mayor edad, pero aunque es un poco menor, no deja de ser un riesgo, y vuelve a aumentar en la adolescencia. Entonces, lo que dicen los epidemiólogos y las personas dedicadas a trabajar en esto es que más del 90% de los casos de enfermedad suceden en el primer año de la infección, que la mayoría, por no decir que todos los que van a pasar a enfermedad, suceden hasta los 5 años de la infección, y que en grupos de riesgo hay alta probabilidad de progresión a tuberculosis activa, con riesgo de enfermar acumulado en 2 años de niños con tuberculosis latente hasta el 20%. Y algo que a veces se nos olvida es que además del hogar, que sucede aproximadamente en el 30%, se propicia la infección en guarderías, escuelas, áreas de espera, de consulta y hospitalización de niños menores de 5 años, en neonatología, en sitios donde hay pacientes con desnutrición o VIH, o compartidas con adolescentes o adultos, y en refugios infantiles. Entonces, ¿por qué los niños pequeños y los adolescentes son tan propicios para hacer una tuberculosis cuando tienen naturalmente contacto? Porque los factores de riesgo que ya hemos enunciado detalladamente son frecuentes, como en el caso de Colombia, porque el paso de la infección tuberculosa a la enfermedad es rápido y agudo, porque hay alta posibilidad de exposición temprana y o prolongada tuberculosis o VIH. Por ejemplo, la estancia de niños en casas donde los abuelos o un cuidador o alguna persona puede tener la enfermedad. Y en los adolescentes, que tienen posibilidades de hacer incremento de tuberculosis de tipo adulto y volverse infectantes, a veces asumen conductas de riesgo, y los programas a veces son insuficientes y la búsqueda activa es escasa. Por supuesto, los más vulnerables son los que tienen adicciones, están privados de libertad o habitantes de calle. Pero lo que quiere esto señalar es que ante todo niño o adolescente expuesto a tuberculosis o VIH debe ser estudiado. Los factores que considera, dentro de todos los que ya hemos analizado, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud para infección y enfermedad, pues son grupos con alta probabilidad de progresión a tuberculosis activa, según la incidencia, los recursos y el impacto de los programas de salud pública. Entonces serán el contacto intradomiciliario frecuente, en especial con personas
basilíferas o que tengan cavernas, los menores de 5 años, vivir en áreas de alta incidencia que para estas organizaciones en más de 100 por 100.000, Colombia está lejos de eso, pero no quiere decir de que no haya riesgo. La inmunosupresión o VIH, la desnutrición grave y las condiciones de vulnerabilidad. Que pensemos, por ejemplo, en un país como Colombia, pues a pesar de la riqueza que tiene en todo sentido, pues hay carencia, hay marginación, hacinamiento, grupos indígenas, afrodescendientes, desplazados, habitantes de calle, migrantes, refugiados en prisiones, en instituciones donde hay aglomeración, en áreas remotas o aisladas o con acceso limitado a la salud. Este esquemita, que es requete conocido por todos, es para recordar que la tuberculosis tiene un espectro muy amplio y muy diverso en la población infantil. Entonces hay muchísimos expuestos, más o menos el 50% se infectan, de ellos un grupo hace una forma activa y podemos confirmarla en un grupo relativamente pequeño, que eso ha mejorado. Pero también algo de tener en cuenta es que hay muchos síntomas clínicos compatibles con la tuberculosis. Las formas, todos lo conocemos, las pulmonares, las extrapulmonares, las perinatales, que son muy importantes de considerar, por supuesto, la linfohematógena. Un recorderis muy rápido de la tuberculosis pulmonar, las manifestaciones clínicas clásicas de tos crónica, expectoración, fiebre, anorexia, adelgazamiento, sudores nocturnos y hemoptisis son bastante raras en pediatría. Eso es más bien como el clásico cuadro de los adultos. Pero de todas maneras es muy importante recordar que es la forma más frecuente, que puede ser hasta el 80%, pero tiene una clínica inespecífica y variable, puede tener una tos, se puede presentar, perdón, como una tos persistente con más de 15 días de duración, y esta tiene un mayor rendimiento si se acompaña de fiebre de más de 14 días, pérdida de peso o poco crecimiento, y otros datos como disnea, roncus, estertores, etcétera, o expectoración, hemoptisis, pues son más raros y dependerá del grado de compromiso pulmonar que tenga y del tipo de compromiso que tenga el paciente. Los lactantes y adolescentes suelen ser más sintomáticos y los escolares y preescolares, pues de pronto son cuadros un poquito diversos que se pueden parecer a mucha otra patología. Se puede presentar en diferentes formas, como el complejo primario, la enfermedad parenquimatosa, la primaria progresiva, etcétera. Ejemplos rápidos, puede hacerse nódulos pulmonares o atelectasias con neumonía, etcétera. Para todos nosotros que vemos niños, no olvidemos que hay causas que son muy frecuentes de las neumonías o de los compromisos pulmonares en los niños pequeños de 3 meses a 5 años, primero que todos los virus y bacterias como estreptococo, hemófilus atípicas y de vez en cuando estafilococo. Y de 5 a 17 años, pues los virus, las bacterias, las atípicas, los estreptococos, la clamidofila neumonía, etcétera. Pero de esos dos grupos siempre hay que pensar en el fantasma que puede aparecer del Mycobacterium tuberculosis. También rápidamente recordar que las formas extrapulmonares son importantes y ya vieron ustedes los datos que mostré al principio en el país, en todos los órganos que uno se pueda imaginar, miliar, ganglionar, del sistema nervioso, osteoarticular, laringe, abdominal, etcétera. Depende de muchos factores, la etnia, la edad, las enfermedades subyacentes, las cepas, el estado inmunológico, etcétera. Y por supuesto la sospecha se basa en manifestaciones sistémicas como astenia, fiebre, anorexia, malestar general, pérdida de peso, sudoración o compromiso del órgano afectado, pues dependerá el cuadro a sí mismo. Siempre hay que hacer la búsqueda, de sintomatología pulmonar y recordar que las manifestaciones son muy variadas y son comunes a otras entidades y por lo tanto requieren elevada sospecha. Ejemplos rápidos de tuberculosis ganglionar, que es la más frecuente, pueden ser cervicales, pueden ser mediastinales, ciliares y pues son bastante más frecuentes a veces de lo que uno se imagina.
las del sistema nervioso central, que se pueden dar como meningoencefalitis, tuberculomas, abscesos, tienen alta morbilidad y mortalidad, las secuelas son frecuentes en menores de 2 años, realmente es una vasculitis que puede acompañarse de isquemia y hidrocefalia, y aunque está clásicamente descrito que evoluciona en fases, en los niños suelen estas fases sobreponerse y ser muy rápidas. Y la miliar, pues recordemos que puede ser aguda o crónica, casi siempre grave, comprometer cualquier órgano, sobre todo en menores de 5 años o con inmunosupresión. La clínica es totalmente inespecífica y hasta el 50% de los niños pueden desarrollar simultáneamente una tuberculosis meningia. Osteoarticular, pues corresponde más o menos al 20% de las tuberculosis extrapulmonares, es más frecuente en articulaciones que soportan peso, el famoso mal de Post, de las vértebras, pero también de las caderas o de las rodillas, casi siempre son monoarticulares y la evolución es insidiosa, con síntomas inespecíficos o con compromiso medular. Y pues no nos vamos a detener en esto, pero es para recordar que tuberculosis puede dar en cualquier parte, las serosas, el riñón, el abdomen, cualquier órgano, muy esporádica, la oftálmica, la cutánea, la laringe, etcétera. Y no olvidar todas las micobacteriosas que hay por Mycobacterium no tuberculosis, como los que observamos acá, o como una relativamente reciente publicada por Mycobacterium abscessus en la revista colombiana de neumología, que cualquiera diría pues que es una neumonía abscedada, pero realmente se trataba de ese tipo de tuberculosis. Bueno, y ya adentrándonos en lo que es realmente el diagnóstico, cómo lo orientamos. Entonces, primero que todo, recordemos que hay limitaciones en el diagnóstico por la inmadurez inmunológica, la expresión es muy variada, que puede ser una primoinfección inadvertida que pasa latente y de ahí a la enfermedad, que la clínica es inespecífica, pero relevante, diversa, poco evidente, aguda o crónica, que las formas extrapulmonares son frecuentes, que son formas pausivacilares, las muestras son difíciles e ineficientes, a veces con baja confirmación, con expectoración dependiente de la edad, cualquier forma patológica con compromiso variable de los órganos y la interpretación radiológica es diversa. Dos ejemplos que me parecen interesantes, uno de Medellín, en donde demostraron que tuberculosis correspondía el 14% de las neumonías agudas. Algunas tenían patologías de base, pero tuvieron un alto rendimiento con criterios clínicos que utilizaron para el diagnóstico, hasta el 95%. Y algo que me parece que nos debe llamar la atención es que en Cali hicieron un trabajo en donde encontraron que el inicio de los síntomas y del diagnóstico y llegar al diagnóstico se demoró 45 días. Y entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento, 99 días. Entonces pensemos que muchas veces estamos perdiendo el tiempo y hay que agilizar todo lo concerniente al diagnóstico. Los criterios diagnósticos, pues recordar que los clásicos son el epidemiológico, el clínico, el inmunológico, el tuberculínico o purígras, el radiológico, la biopsia, el terapéutico y muy importante el aislamiento del bacilo. Entonces la secuencia diagnóstica será la historia de contacto, el cuadro clínico, los síntomas y signos, el PPD o las siglas y la placa de tórax, sobre seguramente lo cual nos va a hablar la doctora Marina, la confirmación fenotípica y hoy en día pues mucho más orientada al estudio genotípica, los estudios complementarios según sea pulmonar o extrapulmonar y el test de VIH. No debemos pasar por alto algo que es importantísimo y es que la herramienta intelectual que tenemos todos los médicos es la historia clínica. Entonces, en la anamnesis, ¿qué debemos hacer? Fijarnos muy bien en la exposición, los síntomas generales más comunes, la fiebre más de una semana, la detección o pérdida de tensión, o pérdida de peso, la disminución del fuego y la actividad, los síntomas y signos respiratorios comunes como la tos de más de 2 semanas y en el examen físico pues no hay signos específicos de la pulmonar y hay unos que son ocasionales de la extrapulmonar como pueden ser la jiba,
las adenomegalias, etcétera, pero importantísimo siempre hacer un registro de la pérdida o hacer seguir, mirar cuál es la tendencia, si hay ganancia de peso o no. También recordar que es muy importante para nosotros la tuberculosis en los gestantes, en las gestantes, que es muy similar a la de otros adultos, pero pues es frecuente la pulmonar, pero puede estar enmascarada por otros datos que son pues comunes durante el embarazo, y es por supuesto un diagnóstico desafiante. Y en los neonatos ustedes saben que es bastante difícil el diagnóstico, pero lo enfatizo que es importante porque aunque es rara, es creciente con una altísima morbimortalidad, el cuadro es inespecífico y variado, y aunque es muy más frecuente la pulmonar, pues puede producir formas miliares o meningias. Entonces, tanto las guías que ha redactado y que están muy actualizadas por la Organización Mundial de la Salud, pregonan y recomiendan mucho utilizar, digamos, unos datos que sean claves, como todo para los diagnósticos de medicina. Entonces, los que apoya muy bien el Ministerio de Salud son estos 5 datos que enseguida voy a enunciar y que son esenciales o claves de entrada por ser los de mayor eficiencia, frecuencia, consistencia y rendimiento, que son de los que ya hemos dicho. Enfatizo la tos con o sin expectoración de 15 días o más de duración, la fiebre mayor de 8 días, la pérdida o no ganancia de peso en los 3 meses precedentes, la disminución del nivel de actividad o juego, la historia de contacto con una persona con TB, bacilífera o no, o un sintomático respiratorio. Y se recomienda, por supuesto, priorizar la prueba molecular, ya miraremos más adelante esto, y recordarles que los lineamientos que sacó el Ministerio de Salud hace ya casi 2 años, mencionan que para que uno piense en tuberculosis pulmonar infantil, pues debe pensar si el niño ha tenido lo que les acabo de leer. Perdón. Y en ese algoritmo que les estoy mostrando parte, pues está lo mismo, tos, conos, en expectoración, fiebre, pérdida o no ganancia de peso, etcétera. Este sería nuestro primer paso, constatar si el paciente pues tiene esos datos que están mencionando acá, y por supuesto miraríamos si tiene, hacerle enseguida la prueba molecular rápida, un cultivo líquido, en lo posible la radiografía de tórax y el PPD o las siglas, sobre lo que nos hablará Marina más tarde. Y el diagnóstico diferencial, no olvidemos esa frase tan repetida de que ha sido la gran simuladora, que se parece a muchas enfermedades, que hay cuadros múltiples, que no debemos andar haciéndole diagnóstico de tuberculosis a todo, pero de ninguna manera caer en el subdiagnóstico, que lo importante es que el diagnóstico sea precoz y que hay una alta mortalidad en niños no detectados o con diagnósticos encubiertos de neumonía, desnutrición, meningitis u otras enfermedades. Casos hay que son muy discientes, como este muchacho que consultó por un absceso de pared aparentemente, y realmente lo que tenía era una tuberculosis que había comprometido también los tejidos blandos. Entonces, siempre pensar también en la posibilidad de tuberculosis extrapulmonar, recordar que las manifestaciones son múltiples dependientes del órgano, y asimismo, dependiendo del órgano, haremos un abordaje diagnóstico, bien sea naturalmente con placa de tórax, biopsia, punción lumbar, placa, ecografías, etcétera, dependiendo si es un derrame o dependiendo, como he repetido, del órgano comprometido. En la segunda parte ya habíamos analizado la primera clínica, en donde nos hablan de la prueba molecular rápida, el cultivo líquido, la radiografía de tórax. Entonces, rápidamente vamos a dar algunas palabras sobre, primero, el estudio radiológico, recordando de que una placa por sí sola no hace el diagnóstico, ni una normal la descarta. La sensibilidad para cualquier anormalidad en los niños puede ser hasta 84%, la especificidad es bastante buena.
no nos olvidemos que el estudio radiológico durante muchos años prácticamente se abandonó porque se decía que parecía todo, y aunque es cierto en parte, pues es interesante siempre hacerlo, es importante siempre hacerlo. Es esencial en el tamizaje de tuberculosis pulmonar, aumenta la probabilidad ante clínica sugestiva o sintomático respiratorio, por supuesto contribuye al diagnóstico con proyecciones PA o AP y lateral, perdón, y buena técnica, define los estudios complementarios y hay para todas las necesidades placas simples o TACAR o dependiendo de si es una tuberculosis extrapulmonar, pues ultrasonido, la resonancia, etc. Y unos pequeños ejemplos, esta de una paciente que tuvimos en el hospital con múltiples nódulos calcificados, o este otro que nos trae en una guía muy buena de Sedon y Palmer 2022, en donde nos muestra gran cantidad de lesiones como esta, una neumonía o una lesión de tipo miliar, o si es extrapulmonar, pues ya veremos las imágenes del órgano comprometido, la compresión y el impacto que tiene sobre otros órganos. Recordemos que hay pruebas inmunológicas como la de adenosina de aminasa, que dependiendo del líquido a estudiar, por ejemplo, el pleural será de 32 unidades por litro, pero según el instituto más de 36, el líquido cefalorraquídeo más de 5, etcétera, sin olvidarnos que es, perdón, este estudio puede también estar positivo, elevado en cáncer, hepatitis, cirrosis, otras infecciones, empiema, pleuritis reumática, etc. Bueno, y recordar muy especialmente que hace más de ya 140 años que se logró la confirmación de la tuberculosis a través de la microscopía y que la confirmación en los niños es ideal, pero a veces es difícil por la historia natural de la infección y la enfermedad, la población basilar baja, la clínica inespecífica y el tipo de muestras, en especial en los menores de 5 años, pero se sugiere siempre intentar confirmar el diagnóstico en los niños. Y históricamente pues pasamos de ver los bacilos, obviamente cultivarlos, ver las reacciones histológicas, verlos más cerquita, verlos hasta ser fagocitados pues por un macrófago, hasta pruebas inmunológicas que son bastante sencillas y precisas. Pero a pesar de todos estos avances históricos, tecnológicos, revolucionarios, etcétera, no olvidemos que los estudios están limitados porque el bacilo es supremamente complejo desde el punto de vista inmunológico, que no diferencian la infección latente de la enfermedad activa o los antecedentes de BCG en algunas pruebas y que solo son insuficientes para diagnóstico de infección o enfermedad. Muy rápidamente recordar que los estudios de tipo molecular, pues se basan en, o bueno, en general, perdón, del bacilo, se basan en detectarlo al bacilo o sus componentes o a detectar la respuesta inmune. Y para esto se requieren métodos rápidos con buena sensibilidad y especificidad al alcance de todos y que incluyan pruebas de sensibilidad. ¿Cuáles son las ayudas diagnósticas de infección y enfermedad? Por supuesto, las de infección las tratará la doctora Marina y las de enfermedad recordar que son el tórax o la imagen que sea necesaria dependiendo del tipo de tuberculosis, las hasta ahora muy utilizadas, las pruebas fenotípicas, el BK, los cultivos, la tipificación y sensibilidad, en algunos casos en particular la histopatología, pero cada día toma mucho más protagonismo las pruebas moleculares porque han demostrado con suficiencia su efectividad y su importancia. El cultivo, naturalmente, en los niños es muy importante, preferible en medio líquido. Los medios sólidos convencionales aún se utilizan como opción válida para la resistencia, pero pues ojalá sean los líquidos porque son mucho más rápidos y más precisos. En cuanto a las pruebas moleculares, no olvidemos que detectan el complejo M tuberculosis y la sensibilidad a fármacos de primera y segunda línea, son prioritarias como prueba inicial diagnóstica, en especial en vulnerables o que tengan tratamiento previo o VIH, y en los menores de 15 años, dada su mayor sensibilidad,
en muestra de esputo espontáneo, esputo inducido, aspirado gástrico, aspirado lavado gástrico o aspirado nasofaríngeo y heces, que fíjense ustedes que ya es interesante cómo ha ido avanzando esto hacia otras muestras, digámoslo así, novedosas para tuberculosis, en lugar de la microscopía, el cultivo y otras pruebas fenotípicas. De recomendaciones prácticas, perdón si se ve sobrecargada las diapositivas, pero es haciendo más bien énfasis en un resumen de las nuevas guías del 21 y 22, es que en sospecha de tuberculosis pulmonar deben utilizarse las pruebas moleculares del tipo EXPER o ESPER Ultra como prueba diagnóstica inicial y detección de resistencia a rifampicina. Miren todas las pruebas, en todas las muestras, perdón, esputo aspirado, nasofaríngeo, gástrico, heces, en lugar de microscopía de cultivo y pruebas fenotípicas, como ya lo había mencionado. En sospecha de meningitis tuberculosis se debe utilizar pruebas moleculares como el ESPER o el ESPER Ultra en el líquido cefalorraquídeo, y en las formas extrapulmonares también se pueden utilizar en todas esas muestras mencionadas o en los ganglios, el líquido pleural, los diferentes líquidos como prueba inicial. En la sospecha de tuberculosis extrapulmonar debe usarse tanto el EXPER como el ESPER Ultra para detención de resistencias. Y en VIH, con sospecha de tuberculosis diseminada, puede utilizarse incluso en sangre el ESPER. Perdón. Las muestras, pues naturalmente deben ser tomadas en las mejores condiciones de asepsia, con todos los cuidados para el niño, tomar una buena muestra de recolección, cantidad y transporte en menores de 7 años o que no sean capaces de expectorar, pues, perdón, en mayores de 7 años obtener el esputo de expectoración espontánea, en los menores de 7 años que no expectoren el esputo inducido, el aspirado gástrico, lavado aspirado gástrico, nasofaríngeo, y deben hacerse con variedad de muestras, con diferentes especímenes y ojalá suficientes cantidad de muestras, y las biopsias pues naturalmente serán sometidas a estos estudios inmunológicos. Bueno, alguna consideración ya para terminar es recordar que el COVID afectó los programas, afectó las familias, afectó a los niños, y la preocupación es que ha habido un aumento de casos no detectados en el mundo de tuberculosis, sin datos completos de tasa de infección y enfermedad, que el COVID le ha dado naturalmente a personas con mayores carencias que ya traían, en familias, niños y adolescentes en circunstancias ya de mayor riesgo, y un dato que me parece sobrecogedor es que al menos 5.2 millones de niños menores de 18 años han sufrido la muerte de un padre o cuidador debido a COVID-19. Y para finalizar, recordar por qué se considera que hay un repunte de la tuberculosis. Primero, porque no se han quitado los factores de riesgo, de nutrición, carencias, todo el resto de factores que ya analizamos de vulnerabilidad, porque las crisis económicas y el deterioro de los niveles de vida de poblaciones, por las migraciones y los desplazamientos masivos, por la percepción cultural y los estigmas de los diferentes grupos sociales, por la coinfección y el VIH y resistencia, por la deficiencia en prevención, el desmantelamiento de muchos programas de salud pública latente y naturalmente por la pandemia de COVID. Y recordar que la cantidad de casos y muertes es inaceptable de una enfermedad tratable, prevenible y curable. Hace 25 años en los países desarrollados estaba en total vía de extinción, y la responsabilidad y el compromiso con la tuberculosis es del Estado, de la sociedad, de los pacientes y por supuesto de la nuestra. Muchas gracias por la atención. Doctora Magnolia, muchísimas gracias. Una charla excelente, definitivamente súper actual. Tuberculosis es un tema que en los últimos años nos ha sorprendido con un montón de información nueva, como usted muy bien lo planteó, la posibilidad de muestras en materia fecal y a nosotros como pediatras enfrentarnos a un niño que sabemos que la posibilidad de diagnóstico microbiológico es mucho más difícil que en un adulto, pues todas estas nuevas tecnologías nos ha traído un montón de beneficios. Entonces,
a las personas que están asistiendo a nuestra charla, si quieren ir dejando preguntas, para después de nuestra segunda charla las vamos a responder tanto con la doctora Magnolia como con la doctora Marina. Entonces, le doy paso a la doctora Marina Manotas con su charla ¿Cuándo pensar y cómo abordar la tuberculosis latente en el niño? Doctora Manotas, muchísimas gracias por estar aquí. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad de Pediatría por esta invitación. Juan Pablo, muchas gracias. Marisabel y a todos ustedes por abrirnos las puertas de su casa, que sabemos que ya el tema de los webinars a veces nos resistimos a escucharlos, pero esperemos que esto sea un tema de interés y realmente que le podamos llevar unos mensajes. Así como Magnolia los pudo resumir, realmente hizo un paseo por toda la tuberculosis, con todas las actualizaciones, podernos sensibilizar con el tema que vamos a revisar, que es el de tuberculosis latente. La verdad, la tuberculosis latente es una de las barreras para la erradicación global de la tuberculosis. Ha sido la alta prevalencia de la infección tuberculosa latente y la probabilidad de progresión a tuberculosis activa. De hecho, el diagnóstico de tuberculosis latente a mí me parece que es muy importante, me ha apasionado siempre este tema, porque sé que de la única manera que podemos lograr un impacto en disminuir los casos de tuberculosis es sensibilizarnos con el diagnóstico de tuberculosis latente. Entonces, ¿qué vamos a revisar en este tiempo? ¿Qué es la tuberculosis latente? ¿Cuál es la importancia del diagnóstico y un tratamiento adecuado? ¿A quién debo estudiar? ¿Qué estudios tenemos para el diagnóstico? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento y cómo estamos en Colombia? Recuerden que cuando estamos frente a un paciente susceptible, porque está expuesto a un paciente con tuberculosis, tenemos dos caminos. Uno es el de desarrollar la enfermedad y otro es el de la infección. Actualmente tuberculosis latente o infección tuberculosa, como se llama actualmente, las intervenciones que tengamos van a tener un impacto en que no vayamos a este primer brazo. Entonces, es un estado de respuesta inmune persistente a la estimulación por antígenos de Mycobacterium tuberculosis sin evidencia de manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero con riesgo de activarse en grupos de alto riesgo. Es decir, es el hecho de haber estado en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, pero que hay una reacción inmunológica que impide el desarrollo de la enfermedad. Entonces ese paciente, un segundito porque no me está corriendo, tiene un test inmunológico positivo, pero va a ser asintomático, no tiene anormalidades al examen físico o en la radiografía de tórax. Ese paciente tiene una tuberculosis latente. Es decir, tuvo contacto con micobacterios, no contagia a otras personas, ese paciente no está enfermo, pero esa bacteria puede reactivarse en cualquier momento. Los rayos X son típicamente normales, los cultivos van a ser negativos, no requiere un aislamiento respiratorio, no es un caso de tuberculosis, pero se debe iniciar tratamiento para tuberculosis latente. Entonces, el objetivo es identificar cuáles son los niños con tuberculosis latente que debemos tratar. Más de 7 millones de niños adquieren la infección cada año en el mundo. 25% de las personas en el mundo tienen una infección latente por Mycobacterium tuberculosis. Es difícil tratar a todas estas personas y por eso se ha determinado, tanto por la Organización Mundial de la Salud, por la OPS, que se debe tratar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Y como ya Magnolia lo explicó, van a ser de mayor riesgo los niños menores de 1 año, que van a tener riesgo de progresión a enfermedad en un 30-40% y riesgo de compromiso del sistema nervioso central en un 10-20%. Niños entre 1 a 2 años, 10-20% de compromiso de enfermedad sistémica y de 2-5% de compromiso del sistema nervioso central. Ese riesgo disminuye entre los 2 y los 10 años de edad, pero se incrementa nuevamente en la adolescencia, como nos mostró Magnolia. Entonces, aproximadamente el 5% de las personas infectadas van a desarrollar la enfermedad en los primeros
2 años después de la infección. Y otro porcentaje lo va a desarrollar, otro 5% en el resto de la vida, dependiendo de que tengan alguna vulnerabilidad en su sistema inmunológico. Pero cualquier persona que tenga tuberculosis latente lo puede desarrollar en cualquier momento de la vida, incrementándose ese riesgo 7 a 10 veces en los pacientes que tienen HIV o en los pacientes que tienen diabetes. Y de ahí que se enfatiza que la CDC dice la necesidad de investigar a los pacientes que tienen riesgo de infección por tuberculosis. A esos pacientes se les debe realizar los test apropiados y dar el tratamiento adecuado para evitar el desarrollo de la enfermedad. La Academia Americana de Pediatría recomienda evaluar a los niños con factores de riesgo para tuberculosis cada 6 meses durante el primer año y posteriormente anualmente, investigando sobre viajes y exposición a la enfermedad. En los Estados Unidos, los inmigrantes de 2 a 14 años de edad de países con alta prevalencia de tuberculosis, ustedes saben que se les pide una PPD o un IGRA. Y los niños con un resultado positivo se les solicita una radiografía de tórax. Es decir, todas estas estrategias son para tratar de captar a aquellos pacientes con tuberculosis latente y con eso vamos a tener un impacto en disminuir los pacientes enfermos. Y este riesgo de infección va a depender de las características del foco, del grado de exposición y de la susceptibilidad de las personas expuestas. Y el grado de exposición se divide en 3 grados. El grado 1, que es aquel paciente que tiene un contacto más de 6 horas con un paciente bacilífero. El grado 2, menos de 6 horas. Y el grado 3, un contacto ocasional. Las personas que tienen riesgo de progresión a tuberculosis latente van a ser aquellas que tienen una condición de base como pacientes con VIH, los niños menores de 5 años de edad, por eso son los niños que hay que estudiar siempre que tengan un contacto, y personas que tengan algún tratamiento inmunosupresor, o aquellos pacientes que han tenido un contacto, recordando el concepto que nos dijo Magnolia, que esos primeros 2 años después del contacto van a tener alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Personas con falla renal o con leucemia. Entonces hay personas con alto riesgo por exposición o infección, como son las personas contactos con tuberculosis, las que viajan a países con alta prevalencia. Recuerden que en Colombia no tenemos esta prevalencia, pero que sí hay zonas del país que tienen mayor tasas de incidencia de tuberculosis. Trabajadores de la salud, niños y adolescentes expuestos a adultos quienes tienen incremento en riesgo de tuberculosis. Y hay personas con alto riesgo para desarrollar la enfermedad, que son los que hemos estado mencionando, pero que tenemos que recalcar en este grupo los que tienen menos de 5 años de edad. Entonces, siempre que vamos a hacer un diagnóstico de tuberculosis latente, debemos descartar que hay una enfermedad tuberculosa con las preguntas, el interrogatorio y el análisis que nos dijo Magnolia, básicamente la tos, más de 15 días, la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración nocturna. Un test negativo no excluye el diagnóstico del que el paciente tenga una tuberculosis latente, pero sí el interrogatorio se ha demostrado que nos va a ayudar a acercarnos, por lo menos a descartar que el paciente tenga la enfermedad. En sitios donde las radiografías de tórax no está disponible, la ausencia de algún síntoma puede ser considerado suficiente para iniciar un tratamiento preventivo. Es decir, si yo tengo un paciente menor de 5 años en contacto con un paciente con tuberculosis, un adulto con tuberculosis, el hecho de que yo no cuente con una radiografía de tórax no es criterio para no iniciar un tratamiento preventivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje de estos niños? Si es un niño menor de 5 años de edad, el tratamiento preventivo se inicia independientemente de la radiografía o del resultado de la PPD o IGRA. Es decir, niño menor de 5 años, contacto con bacilífero, yo inicio tratamiento preventivo. Igual tomo las pruebas, tomo PPD. Si la PPD inicial es negativa, yo repito la prueba a las 8 o a las 12 semanas. Si el resultado es negativo, de acuerdo a que el paciente definitivamente no tiene ningún otro criterio médico, yo puedo suspender el tratamiento. Pero no se justifica que un niño menor de 5 años que tenga contacto con un paciente con tuberculosis, yo porque no cuente con una prueba, no le inicie tratamiento porque ese niño tiene alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Diferente el niño mayor de 5 años, que yo también le hago una evaluación clínica,
le hago una prueba inicial, pero yo a este no le inicio tratamiento. Yo le hago la prueba inicial, si la prueba inicial es negativa, repito a las 8 o 12 semanas del último contacto, nuevamente la PPD, si el resultado es negativo, no se inicia tratamiento, y si el resultado es positivo, inicio tratamiento preventivo. Esto es importante. Ahora, niños inmunosuprimidos. Evaluar siempre, antes de iniciar una terapia inmunosupresora, se le debe tomar una PPD a estos niños para definir si necesita el tratamiento profiláctico. Niños con VIH perinatal, se debe hacer una prueba anual a partir de los 3 meses de edad. Los niños mayores de 12 meses que tengan VIH positivo y un recuento celular menor de 200, pero que estén en escenarios de baja incidencia de tuberculosis, se le puede repetir la prueba cuando una vez el recuento sea mayor de 200 células por mililitro, repito la PPD. Pero si está en un escenario de alta incidencia de tuberculosis, ese mismo niño debo iniciar tratamiento preventivo. Los niños mayores de 1 año, VIH positivo, en el momento del diagnóstico, inicio tratamiento preventivo. Ante ausencia de pruebas, descarte enfermedad e inicie tratamiento, es el concepto para todos los casos. En personas que viven con VIH en Colombia, ¿cuál es la conducta? Personas con VIH contacto estrecho mayor o igual a 6 horas, que ya lo habíamos definido. Si el paciente está asintomático y la radiografía de tórax no muestra alteración, yo hago la PPD, ¿sí? Pero debo iniciar tratamiento para infección tuberculosa latente. Y dependiendo ya del resultado, pues ya tomamos la otra conducta como ya la explicamos. Personas con VIH sin contacto cercano de caso de tuberculosis, está sintomático y la radiografía de tórax es normal. Si el criterio tiene más de 5 milímetros de induración a las 48 horas o a 72 horas de la PPD, yo inicio tratamiento. Recuerden que ese criterio es PPD mayor de 5 para iniciar tratamiento para infección tuberculosa latente. Persona con VIH sin contacto cercano de caso de tuberculosis, asintomático y radiografía de tórax normal, si la PPD es menor de 5 mililitros, entonces yo no trato para infección latente, pero repito la tuberculina. Y si hay un viraje tuberculínico, inicio tratamiento. Persona con VIH sin contacto cercano de caso de tuberculosis y está asintomático y la radiografía de tórax es normal, inicio tratamiento para infección tuberculosa latente si tiene un PPD mayor de 5. Para el diagnóstico de tuberculosis latente no hay un gol estándar. Los dos métodos, tanto la PPD como los IGRAS, son métodos imperfectos. Sin embargo, la PPD todos conocemos y aquí en Colombia definitivamente se sigue recomendando por las pautas del ministerio, por los lineamientos, seguir utilizando la PPD. Y se considera positivo 5 o más milímetros en personas con VIH, contacto reciente con personas con tuberculosis, personas con cambios fibróticos en los rayos X, pacientes trasplantados de órganos o pacientes con inmunosupresión. 10 o más se considera positivo en personas que viven en alta prevalencia de tuberculosis o que tengan una condición de base como cáncer o diabetes y los trabajadores de la salud, y para el resto de la población se considera positivo mayor de 15 milímetros. Entonces, cuando comparamos PPD con los IGRAS, vemos que la PPD se recomienda en todas las edades, los IGRAS en general lo recomiendan para niños mayores de 2 años, la mayoría de los autores, porque sí tiene un componente que ver con la inmadurez inmunológica, de que puede haber resultados falsos negativos previamente, si se toman previamente. La PPD, que sí tiene reacción cruzadas con otras micobacterias, los IGRAS no. La sensibilidad de la PPD es de 67-81%, los IGRAS van de 57-76%, con una especificidad que es mayor para los IGRAS que para la PPD. Hay la interpretación de la persona que lee la prueba, pues se afecta un poco el resultado de la PPD si no es una persona que está bien entrenada, y ese fenómeno no se ve en los IGRAS. Ninguna de las dos pruebas van a distinguir entre infección y enfermedad. La FIGRA pues tienen el inconveniente de que hay que hacer una venopunción, los costos son más altos, depende de la capacidad del laboratorio. Con la PPD hay que retornar a las 48 horas a 72 horas, mientras que los IGRAS pueden mandar el resultado pues
sin necesidad de que el paciente se tenga que volver a desplazar. Y ambas pruebas tienen el inconveniente de que pueden dar falsos negativos en los pacientes inmunocomprometidos. O sea, como vemos, todas tienen ventajas y desventajas, pero en general en nuestro país se sigue recomendando la PPD. Aquí más o menos estamos diciendo lo mismo, pero algunas consideraciones especiales es que, por ejemplo, los IGRAS no van a ser afectados por el fenómeno Boston, mientras que la PPD sí. Y los IGRAS lo que miden es la cantidad de interferón gamma liberado o producido por las células, y los PPD, que es un resultado que vamos a medir en milímetros, como todos lo sabemos. Entonces, los test aumentan la certeza de que el individuo se beneficie de un tratamiento, pero ninguno es un gol estándar. Ambos test requieren competencia del sistema inmune y ninguno es útil para predecir la progresión de la enfermedad. La CDC recomienda ambos test con opciones similares en ventajas y desventajas, y los niños con bajos conteos de CD4 pueden tener resultados falsos negativos, que ya lo vimos. La PPD, recuerden que lo que vamos a leer es la induración y no el eritema. ¿Cuándo justificamos un segundo test? Es decir, si el test inicial es negativo y el riesgo de no identificar infección excede el riesgo de iniciar una terapia inapropiada, está indicado que, bueno, yo tuve dudas de una PPD, yo puedo solicitar un IGRAS. Pero en general es, básicamente, si yo tengo el contacto y si es menor de 5 años y tengo la duda, es preferible iniciar el tratamiento preventivo. Es una tarea difícil dar un tratamiento preventivo. ¿Por qué? Porque sabemos que una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis. Entonces, lo importante es que si yo voy a iniciar un tratamiento, pues garantice que haya una buena adherencia a ese tratamiento. Y en lugares con recursos limitados y dificultades para el diagnóstico, pues es crucial el uso de una terapia preventiva, sobre todo que también tenemos que evitar el riesgo de reinfección. Entonces, ¿a quién vamos a tratar? Vamos a tratar a aquellos adolescentes que tienen VIH. Los pacientes con VIH que no tienen una tuberculosis activa como parte integral del tratamiento del VIH, independientemente del resultado de las pruebas para tuberculosis latente. Hay un riesgo 20 veces más de desarrollar una tuberculosis en un paciente con VIH. Lactantes y niños con VIH menores de 12 meses que tienen VIH, que tienen contacto con una persona con tuberculosis o que viven en un sitio de alta prevalencia, deben recibir tratamiento. Todos los niños con VIH que completaron tratamiento para enfermedad tuberculosa deben continuar con tratamiento preventivo. 71% de los pacientes que inician el tratamiento, 46% de estos lo van a completar. Es decir, 33% de los pacientes con tuberculosis latente completan el tratamiento. Por eso es que el tratamiento se le da realmente y se debe estudiar en pacientes que tienen alto riesgo para poder tratar de hacer un buen seguimiento y mejorar este cumplimiento. Es un desafío realmente abordar a estos pacientes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se propone? Realmente la orientación actual es que los tratamientos sean acortados para mejorar la adherencia de estos pacientes a su tratamiento y el cumplimiento. Pero sin embargo, los esquemas siguen siendo los conocidos: la isoniazida de 10 a 15 miligramos por kilo, dado supervisado, este es automedicado durante 9 meses, o el tratamiento que realmente pues tiene mayor impacto en que cuando hay mejor adherencia, es la asociación de isoniazida y rifampicina con estas dosis, y este tratamiento es una vez a la semana, es supervisado y con una duración de 3 meses. Otros tratamientos es con rifampicina, y esto es lo que dice el Ministerio de Salud en nuestro país: es isoniazida en monoterapia, duración de 6 meses, niños, este es el rango y las dosis máximas a utilizar. Es el tratamiento diario, autoadministrado con seguimiento mensual. Y la asociación de isoniazida rifampicina a estas dosis, que debe ser supervisado con estas dosis. Entonces, el paciente adolescente con VIH que vive en sitio de alta transmisión de tuberculosis y no tiene test positivo y no tiene tuberculosis, se le debe dar tratamiento por 36 meses. El paciente que está expuesto a resistencia, monoresistencia, si el paciente está expuesto a monoresistencia a la isoniazida rifampicina, estos medicamentos siguen siendo efectivos a pesar de que haya una monoresistencia.
Y si hay exposición a multidrogoresistencia, realmente esos casos deben ser individualizados y deben ser discutidos con equipo de expertos para saber si se benefician más de un tratamiento de observación o si se justifica darle un tratamiento. ¿Cuáles son las expectativas? Que mejore el sistema de registro, que se haya un monitoreo de los pacientes, que haya unos mejores test para el diagnóstico, escalar tratamientos acortados para mejorar la adherencia, empoderar a las comunidades afectadas y a los profesionales en la implementación de estrategias para diagnosticar y tratar adecuadamente a estos pacientes, contar con herramientas, con mejores test que puedan identificar el riesgo de reactivación y acortar la infección tuberculosa latente, y una vacuna que ojalá para que evite la progresión de infección a enfermedad. En Colombia, pues unidos a todas las estrategias de la Organización Mundial de la Salud, que es alto a la tuberculosis para el 2035, pues realmente si nos queremos acercar a eso, tenemos que empezar a ser más sensibles con el diagnóstico de tuberculosis latente. Y definitivamente vemos que en Colombia, para el año 2020, mire cómo estábamos con tuberculosis en los niños. En niños de 0 a 4 años tenemos masculinos 71 niños y 45 niñas. En el grupo entre 5 a 9 años, miren, 43 niños, 35 niñas. Y en adolescentes, miren cómo es el pico de casos de tuberculosis. O sea que si nosotros tenemos sensibilidad para hacer un diagnóstico de tuberculosis latente, pues tenemos que apuntarle a bajar todos estos datos. Y miren lo triste. En el país, casos de terapia preventiva para tuberculosis latente en Colombia en el 2020. En estos departamentos donde todos sabemos que hay desnutrición, miren, 0 pacientes con tratamiento con tuberculosis latente. ¿Será que no hay tuberculosis latente? ¿Será que no hay tuberculosis en estas zonas del país? Pues no, sencillamente no las estamos diagnosticando, no las estamos tratando. Entonces, esta charla básicamente a mí me motiva para que sigamos pensando en cómo podemos mejorar estos resultados. Miren qué pasó comparando el 2019 con el 2020, que fue el año de la pandemia. En los menores de 5 años, de 546 pacientes que tenían tratamiento preventivo, 185 pacientes fueron para el 2020. Los pacientes con VIH de 1.114 pasaron a menos de la mitad, 502. Y por otras causas, de 1.009 a 761. Entonces, el seguimiento a contacto se debe realizar por el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis de la Dirección Territorial de Salud. Y en coordinación con las IPS, deben asegurar el seguimiento de los contactos identificados y llevar un registro y un monitoreo de tanto cuando se inicia como cuando se finaliza el tratamiento. Estos son los algoritmos, pero que realmente, pues yo creo que durante toda la charla ya se estuvieron explicando de si tiene manifestaciones o si no tiene algún síntoma, y dependiendo de eso, la interpretación de la PPD, si se toma o no se toma una radiografía de tórax, si el paciente es inmunosuprimido o no. Y realmente, pues yo creo que esto casi no se ven las letras, pero básicamente ha sido lo que se ha explicado durante toda la charla. Entonces, básicamente, identificar la población para ser testeada con PPD o IGRA, evaluar y descartar siempre enfermedad y dar tratamiento para tuberculosis latente es el pilar más importante, el pilar número 1 como estrategia para el final de la tuberculosis. Muchas gracias. Doctora Marina, muchísimas gracias por su excelente charla. Definitivamente muy ilustrativa de un escenario como el de la tuberculosis latente al que nos tenemos que enfrentar muy frecuentemente, tanto en consulta externa como a veces en hospitalización uno se lleva las... Entonces, les recuerdo a todos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Mientras tanto, vamos a empezar con algunas que ya nos han ido enviando. Esta es para la doctora Magnolia y nos preguntan qué debemos hacer en esta época de pico respiratorio donde los niños pueden llevar un mes con tos y en donde se sospecha hiperreactividad bronquial postviral. ¿En qué momento debemos tomar la PPD más la radiografía? Bueno, obviamente que hay que decir que todas las preguntas son importantes. Y sí, es una situación un poquito difícil porque realmente todos sabemos que hay un síndrome postviral que es con tos. Entonces, si nos atenemos directamente solo al síntoma de tos, que correspondería, según les mostré yo en el algoritmo,
a que es un niño sospechoso, pues creo yo que hay que agregarle a eso la posibilidad de que el paciente haya estado expuesto y que tenga factores de riesgo. Entonces tampoco se trata de hacer que todos los niños que tengan tos de un mes, porque han pasado por una virosis, se les haga estudio, pero si tienen exposición, si tiene factores de riesgo, si es menor de 5 años y en la historia clínica y en el examen físico encontramos algunos indicios de que puede haber tuberculosis, creo que estamos en la necesidad y en la obligación de estudiar. Por supuesto, si es necesario realizar un PPD o una IGRAS, como ya nos mencionó Marina, o la placa de toras. Pero también hay que ser un poquito selectivos al hacer este examen y hay que fijarse mucho en los datos de la historia del examen. De acuerdo, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Para la doctora Marina, nos preguntan acá también por el interno que les gustaría saber un poquito más de qué hacer con los niños que son contacto con un adulto o con otro paciente que es bacilífero o que está confirmado con tuberculosis. Sí, o sea, si el niño es menor de 5 años, ese niño, independientemente de la PPD o del IGRA, se le debe iniciar tratamiento preventivo. O sea, eso está claro. Y de hecho fue ahora un tema que discutimos bastante en la mesa de redonda con el doctor Marey, y decía, mire, es que no se justifica que un niño que sabemos que tiene alto riesgo de desarrollar la enfermedad no le iniciemos tratamiento. Ahora, que si tenemos todos los recursos, pues lo ideal es hacerle una PPD, pero recuerden, iniciamos tratamiento, hacemos la PPD. Si la PPD es negativa, igual repetimos la PPD a las 8 o 12 semanas. Si la PPD sale positiva, pues indudablemente completó el tratamiento, siempre descartando que ese niño no esté enfermo, o sea, que no tenga ninguno de los síntomas constitucionales de los que hemos estado hablando, que la radiografía de tórax sea normal. Si eso es normal, pues uno pudiera decidir que si va a suspender el tratamiento. Pero si es un contacto estrecho, más de 6 horas con un adulto bacilífero, el niño se beneficia de un tratamiento preventivo, porque recuerden que más adelante ese es un niño potencialmente enfermo. Entonces eso es lo que tenemos que intervenir. Si es un niño mayor de 5 años, entonces si el niño mayor de 5 años no tiene síntomas, voy a mirar si el niño no tiene VIH, si no está desnutrido. Es decir, si es un niño sano, yo puedo observarlo, pero si tiene desnutrición o si tiene alguna enfermedad de base, ese niño también debe recibir tratamiento preventivo. De acuerdo, y siempre recordar como la cuña de que una vez inicie ese tratamiento el niño no se nos puede perder y que nos toca hacerle El confirmar seguimiento, si tiene la tuberculosis en algún momento y repetirla o el y IGRA repetir la prueba. o la prueba los 3 meses Exacto. iniciados. Y recuerden que esto trabajamos siempre con enfermería, o sea, siempre trabajamos con enfermería para que se realicen la ficha técnica y se haga la apertura y el cierre del caso con el seguimiento adecuado de esos niños. Esos niños no se pueden dejar perder. ¿Puedo opinar algo? Claro. Sí, no, sumado a lo que dice Marina, que está muy claro, yo quisiera recordar también que la Organización Mundial y Panamericana de la Salud han hecho mucho énfasis actual en que eso debe ser como lo acaba de mencionar Marina, porque antes era un poquito más engorroso, que hay que hacer la placa, que hay que hacer el IGRAS o la PPD, pero si un niño está expuesto menor de 5 años, como ella lo describió, ese niño requiere terapia preventiva, no hay duda. De acuerdo. Sin tanto protocolo pues de exámenes ni nada más. Yo pienso que lo que dijo Manoli, o sea, la historia clínica, o sea, la historia de contacto es muy importante, tanto para la otra pregunta que hicieron anteriormente, en la historia de las toses postvirales, o sea, siempre indagar si convive con un abuelito tosedor, con la empleada, alguna persona tosedora, porque si no, son diagnósticos que estamos dejando pasar, pero tampoco se trata ahora de que a todo niño que tiene una tos postviral le tomemos una PPD o una radiografía de tórax, porque estamos pues realizando, estamos exagerando en la toma de exámenes de laboratorio. Es siempre indagando sobre el contacto, porque definitivamente detrás de un niño que tiene tuberculosis hay un adulto con tuberculosis. De acuerdo. Bueno, nos preguntan también por acá, cuando ahora muchas personas cuidadoras de niños como abuelos pueden ser diabéticos,
si se estaría recomendado solicitar estos exámenes para establecer si tienen o no tuberculosis latente en los cuidadores y qué hacer No, con los niños. fíjate que lo de la diabetes, si bien está recomendado en alguna de las guías, no es una indicación de las pautas del ministerio. Es decir, tiene que ser un diabético que esté descompensado, pero no es quiere decir ahora que todos los abuelitos diabéticos hay que estudiarle tuberculosis, o sea, no. Hay que mirar todo el contexto de la historia clínica de ese abuelito también. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y esta nos la pregunta para la doctora Magnolia. Ya dicen, ya en el contexto actual de la pandemia, nos recomiendan volver al uso de solución salina hipertónica nebulizada para mejorar el rendimiento de la toma de vaciloscopia en esputo. No, no sé, yo creo que si un niño es capaz de expectorar, pues se le debe tomar la muestra. Y la solución salina hipertónica, pues naturalmente se debe utilizar en el caso de el esputo inducido. Pero no olvidemos que eso tiene un protocolo detallado, riguroso, que no es simplemente ponerle ahí un ratico la solución y ya le tomamos si esa es la muestra, no. Yo creo que es difícil para las personas que hemos estado trabajando en este campo. Uno piensa que eso se facilita y no hay tal. Realmente es un procedimiento que se debe hacer por pasos, con todo cuidado y que requiere, como les digo, la descripción de esos pasos. Debe hacerse, debe seguirse utilizando cuando el niño no sea capaz de expectorar, de detenerse, perdón, una muestra para hacerla directamente por expectoración, sino por esputo inducido. Naturalmente se usa la solución hipertónica. Sí, de ¿Puedo acuerdo. opinar algo, Juan Pablo? Claro, doctora. Sí, yo pienso que la pandemia lo que nos enseñó, entre otras cosas, es que igual debemos seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para el personal que maneja secreciones. O sea, antes utilizábamos, es decir, uno veía nebulizaciones, terapia respiratoria, estímulo de tos en salas ERA, en todas partes, y yo creo que tenemos que haber aprendido eso, o sea, de que definitivamente tenemos que utilizar todos los mecanismos y se va a hacer, como dice Magnolia, el protocolo bien rígido de cómo se va a hacer el esputo inducido con todos los elementos de bioprotección, de bioseguridad para las personas que van a tomar estas muestras. ¿Sí? Yo creo que el paciente que las necesite hay que tomárselas, pero con todo el rigor del caso. Sí, de acuerdo con ustedes. Yo creo que no es satanizarlo y decir no podemos volver nunca jamás a hacer nebulizaciones y a tomar esputos inducidos, pero la pandemia sin duda nos enseñó que hay que ser mucho más rigurosos en esto. Y ya como por las últimas preguntas para la doctora Magnolia, ¿qué opina de esa recomendación de las nuevas guías que hablan de priorizar las PCRs sobre los becas, sobre todo en un sistema como el nuestro, que aún, digamos que el acceso a la PCR no es tan grande como para poderlo decir así? Sí, no, estamos de acuerdo. Es una cosa lo que dicen las guías y eso, lo otro, la realidad. Sin embargo, pues uno escucha gente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, las bacteriólogas que son expertas y conocemos los métodos absolutamente fantásticos y revolucionarios como las pruebas moleculares. Una cosa es estar aquí en Bogotá o en Cali o en Medellín o en uno de estos sitios con todas las facilidades, entre comillas, de hacer estas pruebas. Pero una cosa diferente es estar en La Guajira, estar en el Bichada o estar en alguno de los sitios remotos. Entonces, una discusión que hemos sostenido con las extraordinarias bacteriólogas es que no se puede ser tan absolutamente rígido y decir saquémoslas. Pero lo que sí queremos es hacer énfasis en que hay que preconizar el uso cada vez más de pruebas moleculares, porque es que ahí hay un obstáculo muy grande. Es que no se hacen pruebas porque siempre decimos no hay equipos, pero cuando hay equipos están totalmente subutilizados. Entonces yo creo que hay que estar como en una situación de equilibrio en el sentido de que pidamos las pruebas moleculares, exijamos que se puedan hacer porque entre otras eso está totalmente considerado dentro de los planes del Ministerio de Salud. O sea, nadie puede decir de que a un paciente no se le puede tomar porque no lo pagan. Eso está todo absolutamente incluido
en estos planes del ministerio. Pero estamos de acuerdo, yo creo que no se pueden descartar de plano, ni desechar, ni decir de que botemos los microscopios, que además son divinos, ni que podemos sacarlo de una patada, todas esas cosas, porque pues han servido 140 años. Hay un artículo que no lo mencioné, pero a mí siempre me ha fascinado, que sacó Science hace como unos 2 o 3 años, en que dice, pues recordándonos que ninguna prueba es infalible y que a pesar de todos los avances extraordinarios de la tecnología, de las pruebas moleculares y todo esto del estudio de la genómica, etcétera, pues no hay ninguna que sea absoluta para decir esta es la que vale la pena pelearla. Entonces yo creo que hay que hacer un justo balance entre nuestros recursos y nuestras circunstancias, digamos, reales a nivel del país. Pero si no las estamos pidiendo, pues lo que dicen los hospitales no es como para qué pedir esas pruebas que son caras y nadie las usa. Entonces yo creo que hay que ser equilibrado en eso. Sí, de acuerdo. Y el mensaje yo creo que para todos tiene que ser súper claro y es que hoy por hoy las pruebas moleculares son un pilar fundamental en el diagnóstico de la tuberculosis en niños. Se tienen que pedir y estoy de acuerdo con que el uso del becano no puede quedar relegado. Y sobre todo en un contexto de que, bueno, está bien, Mycobacterium en tuberculosis es importante, pero las no tuberculosas también existen y nunca las vamos a diagnosticar si solo pedimos PCRs específicas para tuberculosis. Y un detalle, doctor, es que también tenemos que, mejor dicho, la tecnología ha avanzado tanto que hay equipos de estos que son transportables fácilmente, ¿sí? Que no se requiere unos laboratorios de altísima complejidad. Entonces, pues lo que sí hay es que tratar de que los dispongamos de ellos, por ejemplo, para ir a La Guajira, es que aunque no se crea, La Guajira a uno le parece que no es tan grande, pero para subir a sitios donde están los cogi, por ejemplo, se requieren 8 horas de burro y mula y se cansan y hasta llegar por allá a una de esas lomas no es fácil andar tomando las muestras, etcétera. Entonces hay que coordinar perfectamente y que se tomen muestras y que se llenen en forma adecuada a un sitio donde se puedan realizar. Y Claro. descentralizar un poco también los laboratorios, porque es difícil estar todo en los sitios, digamos, más poblados. Listo. Y las últimas dos preguntas ya para ir cerrando. Esta es para la doctora Marina. En su concepto, ¿cuándo IGRA y cuándo PPD? Mira, realmente, pues si uno se ajusta a las normas del ministerio, el ministerio sigue recomendando que debe ser PPD, ¿sí? Ajá. Sin embargo, y de todas maneras, IGRA es para mayores de 2 años, ¿sí? O sea, IGRA, ya eso también nos va dando otro escenario. IGRA es para mayores de 2 años. De pronto, en aquel paciente que uno tiene dudas en la PPD, yo creo que ese paciente que tiene dudas en la PPD, y tú tienes la convicción de que de repente sí se beneficia del tratamiento de una tuberculosis latente, pero tienes dudas, puedes pedir un IGRA. Yo creo Sí. que ese sería el escenario. No sé qué piensan ustedes. Sí, De tal acuerdo. vez un poquito sobre eso, tal vez los inmunosuprimidos, desnutridos, que son algunas poblaciones especiales grandes, porque el IGRA siempre nos ha dejado ese gap, porque sabemos que ese es el que no, precisamente no se positiviza por la BCG que nosotros ponemos, pero nos deja ese gap de los 2 años que sabemos que no lo podemos pedir. Entonces, ahí, ojalá en algún instante se pueda llenar ese vacío del conocimiento y sobre todo Hay algunos autores que revisamos que decían que sí, que sí se podía pedir, pero la mayoría coinciden en que no es confiable un IGRA menor de 2 años. sí, Entonces, y en ese menor de 2 años, que es cuando uno tiene también la duda de que acaba de aplicarle una BCG, entonces ahí era donde uno quisiera beneficiarse del IGRA, ¿cierto? Porque claro, tiene la duda de que le acabas de poner una PPD y que pudiera ser una mala interpretación de una PPD, pero resulta que ahí no sirve. Entonces, y ya después de los 2 años, la PPD no te va a dar un falso positivo. y no, Entonces, solo que sea un... Y si hablamos de desnutridos o pacientes con trastornos inmunológicos, pues las dos pruebas se ven alteradas con el componente inmunológico. Entonces, realmente yo creo que es para aclarar dudas o que definitivamente no contamos con PPD como nos pasó en alguna temporada aquí en Colombia. Una cosa,
Es que totalmente de acuerdo con Marina y recordar que de todas maneras la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que en países de bajos recursos se siga aplicando tuberculina. Pero también la consideración que hay que hacer es que aplicar tuberculina no es hacer un chuzoncito ahí en un niño y listo, ¿no? Tiene que ser personal muy capacitado y que sepa exactamente lo que está haciendo. Pero pues sí, hay que seguir los parámetros, como los mencionó Marina, me parece que son totalmente claros y que pues ojalá contáramos con el IGRA, pero es que tiene uno que pararse en un escenario de realidad. Los gringos dicen fácilmente hagan los dos, pero imagínense cuando a veces no tenemos tuberculina no, y menos tenemos plata para IGRAs, pues no, estamos en Colombia, claro. Sí, y ya esta última pregunta para terminar, que yo creo que es un mensaje súper poderoso, es ¿qué le dirían a los pediatras o algún grupo de médicos que optan o que hablan de no vacunar más con BCG? ¿Cuál sería ese mensaje grande? Eh, ¿Puedo empezar o quieres Claro, empezar, doctora. Marina? Bueno, yo creo que la BCG es muy claro que no es perfecta, que hay casos en que a pesar de un paciente esté vacunado, puede presentar una tuberculosis y puede presentar una tuberculosis pulmonar. Pero lo que sí está muy claro en todas las revisiones, en todos los casos que creo que las series que hemos hecho en diferentes hospitales, es que los pacientes vacunados con BCG es excepcional que les dé formas graves de meningitis, de miliar, de renal o de las extrapulmonares que son habitualmente graves, pues excepto la ganglionar. Entonces yo creo que se debe seguir vacunando, que no es perfecta. Llegará el momento en que tengamos una vacuna, quién sabe de qué tipo, y ahora con todo lo que hemos aprendido con lo del COVID seguramente habrá luz, pero yo no la sacaría de ninguna manera. Yo creo que en un país como Colombia hay que seguir vacunando y recordemos las experiencias en países avanzados en donde dejaron de vacunar, hay que ver los problemas que tuvieron con lo del SIDA. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese concepto. De acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo con Magnolia. Yo creo que si bien la vacuna no es perfecta, el hecho de que evite formas graves de tuberculosis y no tener otra alternativa hasta el momento, nosotros debemos seguir recomendando la vacunación con BCG. De acuerdo, sí, es una vacuna, digamos que tan difícil de hacer que lleva 100 años, llevamos 100 años con la misma y ahí nos ha funcionado. Listo, doctoras. Si no tenemos más preguntas, les agradezco infinitamente. Muchas gracias por sus charlas, excelentes charlas como siempre y esta siempre será su casa, abierta las puertas cada vez que nos quieran acompañar. Muchas Doctor, gracias ¿puedo a decir todos. algo? Sí. Claro, Sí, bueno, primero que todo, de nuevo agradecer profundamente a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a la Regional Bogotá, a la doctora Marisabel Usher, al doctor Londoño por su extraordinaria coordinación, a todos los asistentes, pues porque este tema de tuberculosis no pasa, la tuberculosis no es un problema del pasado, es una pandemia. Y si bien es cierto que pues van muchísimos casos de muertos por COVID, perdón, en 3 años, creo que son casi 7 millones. Pensemos que se mueren 1,5 millones de personas por tuberculosis por año y es una cosa que todavía no hemos logrado controlar. Entonces hay que estar enterados. Nosotros como pediatras tenemos mucha responsabilidad a este respecto y por supuesto que debemos seguir. En la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica estamos realizando unas guías que esperamos publicarlas para toda la sociedad de pediatría y para el resto de anoche. a ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. De verdad que muchas gracias Gracias. a todos. Muchas gracias, doctor Londoño, y muchas gracias a todos por la asistencia. Qué rico poder hacer estas actividades. Sí, muchas gracias a todos. Hasta Feliz luego, noche. Magnolia. Gracias. Chao, Marinita.